Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. Estos versos de Pablo Milanés, escuchados en el medio de la Sierra Maestra, adquieren una dimensión otra, casi mítica. Viajamos a los tiempos en los que estas montañas asistían a la fundación de la libertad definitiva. La pupila asombrada, siguiendo el curso del río Yara, va en busca de otros ríos, los de la historia, que aquí se ponen mucho, pero mucho más caudalosos. A subir a La Plata, a la comandancia, eres bienvenida, bienvenido, y también viceversa. No crucemos por esos caminos. Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Refugio de los más explotados y amparo de los perseguidos, la montaña había abierto su seno virgen desde décadas atrás a los que habían sido empujados a ella por la voracidad del latifundio o la crueldad de los agentes represivos. Allí, colgado de una ladera, el campesino serrano arrancaba día a día, a fuerza de sudor y hambre, el sustento miserable de sus hijos. Montes impenetrables, cimas casi inaccesibles, caminos sinuosos y de tránsito difícil, arduas pendientes y abismos insondables conforman el medio de la sierra. En ese medio físico, ingrato y propicio a la vez para la lucha, era donde Fidel había decidido, ya desde antes del Moncada, emprender la batalla decisiva de la revolución. En el orden táctico, la clave estaba en el medio, en saber utilizarlo. A las pocas semanas de la guerra, Fidel y los rebeldes habían logrado penetrar en el secreto de cómo sostenerse y hacerse prácticamente invulnerables en esas mismas montañas que al campesino de la sierra servían de áspero asiento, de cómo sacar partido al medio riguroso para desarrollar con éxito su lucha. No es nuevo en la historia del batallar revolucionario de nuestro pueblo este aprovechamiento del medio físico en función de la propia lucha. El monte fue un combatiente más en los palenques cimarrones. La manigua fue un constante y valioso soldado en las filas de nuestros mambises. En la Sierra Maestra, la compenetración del combatiente guerrillero con la montaña, su conocimiento íntimo y su aprovechamiento total para la lucha fue de tal alcance que el medio, más que un aliado, llegó a resultar incorporado como otro combatiente, quizás como el primer combatiente de la guerrilla. Difíciles estos caminos. Sí, estos terrenos abruptos en el río Yara son así, de esa manera. La ribera del río Yara. Los terrenos abruptos del río Yara, nos lo dice alguien que le ha dedicado su vida a investigar de estos temas. Historiador Aldo Daniel Naranjo, gracias, prof. Gracias a ustedes. Por servirnos de brújula hacia nuestro destino en esta aventura. ¿Hacia dónde queda La Plata? Si estamos parados La aquí. Plata nos queda aquí, Allá. después del pico de aquella montaña. Primero tenemos que subir hasta la loma de Sabicú, partiendo de Santo Domingo, donde nos encontramos, seguir hasta el Alto del Naranjo, donde existió una armería importante del ejército rebelde,
De ahí avanzamos alrededor de 2,5 kilómetros hasta la casa de Ubaldo Medina y seguidamente 2 kilómetros para llegar a este importante campamento militar en el corazón de la Sierra Maestra. Usted me dice importante campamento militar. Yo quiero saber por qué es La Plata un sitio infaltable si queremos contar la historia de este país. En primer lugar, porque es el campamento principal, la comandancia general del comandante en jefe Fidel Castro, de donde se dirigieron los destinos tanto políticos como militares para destruir la dictadura de Fulgencio Batista. En segundo lugar, porque están vinculadas a esta importante relieve de la Sierra Maestra figuras tan significativas como los comandantes Ernesto Che Guevara, Juan Almeida, Camilo, El Che, Guillermo García, Lalo Sardiña. Allí no podemos olvidar, se fundó el pelotón femenino de Mariana Grajales y se instaló esa voz para Cuba y América Latina que es Radio Rebelde. Por tanto, hay muchas razones, entre otras, para acercarnos a la Sierra Maestra con el corazón desbordado del conocimiento de la historia y la cultura de este país. Si alguien que nos está mirando ahora mismo se entusiasma y quiere venir y quiere subir y quiere conocer, es posible invitar a las personas a que vengan a La Plata a conocer toda esa historia, a tocarla con las manos. Eso es maravilloso porque La Plata es monumento nacional de Cuba, por tanto patrimonio de todos los cubanos. Y no solamente de ellos, sino de todos los extranjeros que quieran conocer de nuestra cultura y de nuestra historia. Por lo tanto, la invitación está hecha, la hace la Pupila Asombrada, la hace el profe que nos va a acompañar y a guiar en este recorrido. Nos vamos hacia La Plata, nos vemos en el camino. Vamos. Profe. Haciendo magia, lucecitas que nunca olvidé, mi arroyito de pirata, el susurro me contaba de sus duelos con el mar, el que no pudo llegar, pero soñaba. Risas de un claro del monte, más allá del horizonte, me invitaron a buscar un carrusel que en la distancia me envolvía en la fragancia del que quiere encontrar un camino largo y que suele a veces engañar, que suele ser solo un reflejo de una duda que a lo lejos imaginas manantial que puede hacerte llorar y al que no tuve miedo. Pero
Tenemos que buscar un palo, profe. Sí, porque- efectivamente, andar por los ríos de la sierra, la demanda siempre, todo eso. Mira, Profe, ¿y este río cuál es? este es el río Nagua, un río muy importante que es afluente del río Yara. Fue campamento de Mambisa en el siglo XIX y en la guerra de Fidel también sirvió de base de operaciones guerrilleras. Es una maravilla. Aquí la Una historia maravilla. está Está viva. donde quiera. Donde quiera la tenemos. Por cierto, aquí tenemos a los muchachos del Quinteto Rebelde. Pero, profe, esos no son los originales. ¿Cómo que muchachos? Son muchachos porque todavía mantienen el espíritu guerrillero que los ha acompañado durante 6 décadas y tienen en sus canciones la Esa misma energía. efervescencia Bueno. de la guerra de liberación. Vamos hasta allá. Vamos hasta allá. Pero qué maravilla, qué bueno que nos hayan Ey, ¿qué tal? Quinteto. esperado. Han cogido un poquito de sol. ¿Cómo anda? Qué clase de gusto, caballero. Ah, gracias. ¿Nos podemos sentar aquí? Sí, ¿cómo que no? Además, para coger un día, porque ustedes saben que los caminos de la sierra, Ah, imagínate. eso no es cosa fácil. No, de fácil no hay nada. Y entonces yo sé que hay una historia familiar mezclada con todo esto. Cuénteme, Eugenio, ¿cómo se empata el padre de ustedes con esto? Mi papá sabía ya del desembarco del Granma. Él lo que no sabía es que los rebeldes estaban tan cerca. Pero ya alrededor de nosotros habían cooperantes a la revolución, un tal Ramón Corría y un tal Julián Pérez, que eran colaboradores ya del ejército rebelde. Y entonces habían campamentos alrededor, pero que eso que estaban ahí en los campamentos no lo conocían. Y nos vieron llegar de momento, y entonces como no nos conocían, pues no habían visitado nuestra casa. Y entonces hay uno que se enferma, porque el coronel Coblin de Olguín le había dado una paliza y estaba orinando la sangre. Entonces deserta del grupo que él estaba. Pero que detrás del hombre, del desertor, iba una escuadra que lo estaba buscando, porque sabían que había desertado porque no estaba allí ya. Y llegaron y salieron a la casa de nosotros. Y entonces cuando dieron el alto, porque ellos creían que estaba ahí, dice la vieja, no, pasen, que yo les voy a hacer la historia de cómo fue. El hombre se fue de aquí ya, el que ustedes están buscando. Ya la vieja sabía que era ese hombre. Y entonces le buscamos el fusil y le dimos la ropa y todo eso. Entonces la vieja dice, mire, pasen para la sala que le voy a hacer un café. Y entonces ellos pasaron para la sala y cuando se sentaron miraron así. Nosotros teníamos un instrumento que guindábamos en la sala, así, guitarra y tres y eso. Y dice, ¿quién es el músico aquí? No, nosotros. Toquemos un poquito ahí. Entonces cogimos y empezamos a tocar mientras la vieja hacía el café. Le tocamos allí a aquella gente, le tocamos otras nubes. Mira para eso. Ellos no sabían que nosotros no vivíamos allí, que acabábamos de llegar. Y entonces, pero miren, cuando Fidel venga por aquí le vamos a decir que aquí hay buenos músicos igualitos que allá en el llano. Y nosotros habíamos acabado de subir el llano porque habíamos sido desalojados de la finca de nosotros. Y Fidel reúne a los guajiros para explicarle lo que está pasando y ahí es donde conoce a la mamá de ustedes. Sí, más tarde él hizo una convocatoria a los campesinos allí para plantearle la situación de por qué él estaba alzado. Entonces nosotros pues fuimos allí al Alto Palmamocha fue. Uno le llevaron malanga, otro una gallina, otro lo que pudimos. Le llevamos. Entonces Fidel nos planteó lo que la revolución, que por qué se hacía, por la tierra, por los campesinos, para establecer la reforma agraria, que nosotros no entendíamos ni papilla lo que era reforma agraria. Nosotros cuando aquello éramos analfabetos. Y entonces lo que sí sabíamos que nos habían desalojado, que el desalojo se iba a acabar, ese que nos habían hecho nosotros, eso se iba a acabar y todo eso. Entonces, bueno, la vieja era hija de un veterano de la guerra de independencia que había luchado en la guerra. Y entonces, cuando Fidel terminó, ella nos reunió a nosotros y nos dijo, ese es el hombre que nos viene a salvar, porque mi papá luchó para eso. Y él es el que va a liberar la tierra, y es el que tenemos que ayudar ahora, porque ese nos va a entregar las tierras y no nos la van a quitar como nos quitaron la tierra ahora. Y entonces Fidel, cuando vino por ahí, pues los otros cumplieron la palabra. Cuando Fidel llegó, nos mandaron a buscar para que le tocaran, porque llegó el periodista norteamericano en esos días. Entonces Estamos hablando, profe, De Bob Taber. de Bob Taber. Sube la sierra en abril de 1957. Ahora, el nombre de Quinteto Rebelde, Entonces, ¿cómo surgió eso? ¿Cómo apareció? ¿A quién se le ocurre? el Che hace la emisora Radio Rebelde acá en Pata la Mesa. en la Pata de la Mesa.
en el territorio de él. Pero que Pero después- Fidel oyó la transmisión y le gustó eso, pero que entonces pensó que la planta de Radio Rebelde, donde estaba el Che, era muy peligroso porque allí subían el ejército mucho más fácil que acá en La Plata. En La Plata. Y entonces le pidió al Che que la mudara. trasladara la planta para acá y la trasladara y se puso precisamente en la finca de nosotros, en el alto de la división de la Sierra Maestra, ahí mismo en ese alto, se puso. Y entonces, bueno, cuando dieron unos días noticias a los locutores, le dijeron a Fidel que lo que hacía falta era incluir una música o algo en medio de noticia y noticia, porque ellos tenían que preparar papel y no tenían tiempo de preparar. Bueno, nos avisaron para otro domingo, bueno, vamos a poner al grupo de Medina. Y cuando llegamos allí, dice, bueno, dice Eduardo, ¿el nombre que tienen ustedes cuál es? ¿Nosotros? No, nosotros no tenemos nombre. ¿Cómo que no tienen nombre? Si ningún grupo sale al aire sin nombre. Y entonces, bueno, vamos a buscar un nombre. Dice Orete Valera, el locutor, vamos a poner el Grupo Medina. No, Grupo Medina no, porque el Grupo Medina es cualquiera. Bueno, pues vamos a ponerle Los Criollos de las Lomas. No, ese está muy extraño. Y entonces dice Eduardo Fernández, bueno, señores, ya son las 5, yo tengo que seguir al aire. Si estos son 5 y son rebeldes, pues se llama Quinteto Rebelde. Bueno, ya- ahora, atención, y ahí mismo empezó a transmitir. Y ahora ustedes nos tocan un tema. ¿Eh? Un tema, queremos un tema. Ya que estamos al aire y estamos en la radio, ya estamos transmitiendo. Ya son las 5. No son las 5, pero son las 5. Arriba, un tema entonces. Arriba. Todo suyo. Como quieran, si quieren pararse, como quieran. Procura respetar al Che Guevara, evítate un problema con Fidel. Las cosas de Raúl hay que pensarlas, los rebeldes son difíciles de coger. Procura no encontrarte con Almeida, con Camilo y con Guillermo y otros más. Hay que verle la cara a los soldados cuando los rebeldes le hacen una emboscada. Ahora Batista presidente y más tarde Tabanilla general. El que vote en elecciones de Batista, los frijoles más tarde al quinto. El fracaso de la huelga revolucionaria del 9 de abril de 1958 infundió la esperanza al enemigo de que su proyectada ofensiva de verano contra la sierra sería el golpe definitivo contra el núcleo central de la guerrilla. Cuidadosamente elaborado durante varios meses, el plan de la tiranía contemplaba cortar en dos, de norte a sur, el territorio rebelde, ocupar y destruir las instalaciones básicas de La Plata y sus alrededores, y empujar los restos de las fuerzas guerrilleras hacia zonas más llanas al oeste, donde pudieran ser exterminadas. Cerca de 10.000 soldados se dispusieron para esta campaña, apoyados por aviación, artillería, tanques, unidades navales y abundante parque y logística. Ante este despliegue colosal, el mando rebelde contaba en aquel primer momento con poco más de 100 combatientes armados y con recursos bien escasos. Fidel elaboró un plan minucioso basado en su íntimo conocimiento del terreno y en el agudo análisis de todas las variantes tácticas posibles. Lo esencial era organizar una defensa escalonada del corazón rebelde en torno a La Plata, resistir palmo a palmo el avance enemigo, desgastarlo y concentrar las fuerzas rebeldes en espera del momento oportuno para lanzar una contraofensiva aplastante. Pero puede decirse que ya Radio Rebelde se iba convirtiendo en un elemento tan importante que había que considerarlo como un objetivo estratégico del enemigo y a la vez uno de los puntos que nosotros debíamos defender más. Podemos decir que el hospital, que ya estaba funcionando en la sierra, donde se prestaba atención a nuestros heridos, nuestra fábrica de minas y de granadas y Radio Rebelde eran los tres
puntos que nosotros teníamos necesidad imperiosa de defender. Y la existencia de estos 3 elementos determinaba en parte nuestra estrategia de lucha. El 25 de mayo, con la ocupación de las Mercedes y los primeros avances desde las minas de Bueycito, la tiranía lanza la fase inicial de su ofensiva. El 19 de junio, el batallón 11 enemigo logra penetrar hasta Santo Domingo, al pie mismo de La Plata, mientras el batallón 18 comienza a avanzar desde el sur y otros 2 ocupan las vegas de Jibacoa. Es el momento más difícil. Un anillo de fuego se cierne sobre la entraña rebelde. En determinados momentos, las tropas que avanzaban por el sur llegaron a 4 kilómetros de Radio Rebelde. Y las tropas que avanzaban por el norte llegaron a 3 kilómetros. Hubo un instante sumamente crítico porque algunas de nuestras fuerzas quedaron a la retaguardia. Y entre la vanguardia de una de las columnas más agresivas y Radio Rebelde prácticamente no había más que un fusil. El viraje comienza el 28 de junio con un primer golpe demoledor al enemigo en Santo Domingo y se consolida al mes siguiente con la rendición del batallón cercado en el Jigüe. A partir de ese momento, la ofensiva enemiga se convierte en desbandada. En la primera decena de agosto, con la liberación de las Mercedes, el ejército de la tiranía abandona la montaña para no volver más nunca. Han dejado en su huida en poder de los rebeldes armas y parques suficientes para equipar más de 800 hombres. No se harán esperar la invasión a Occidente y a otras regiones orientales, y la ofensiva final que dará el golpe de gracia al tirano. Déjalo. Que incluso él marca que son 10.000 soldados batistianos contra 300. Eso es una cosa así como... Vaya, cuando ves esos números... Pero toma los puntos de acceso que ya conocían perfectamente. Y se y protege. No deja, claro, protege un territorio pequeño, pero... Y eso le permite una defensa exacta. Una defensa exacta. Nos dice Omar que con este precedente nos ilustramos ya las pupilas. Omar, ¿por cuáles caminos, ya que estamos en estos trillos, vamos hoy? Por Caminos de Revolución, que esa excelente serie documental con guión y dirección de Rebeca Chávez de hace ya algunos años, que siempre decimos hemos utilizado distintas veces en la pupila y ahora nos viene perfecta porque aquí se inicia el segundo capítulo, entre Altos del Naranjo, el Turquino de fondo y La Plata, que es el epicentro de este asunto. Hace exactamente 61 años, en el verano de 1958, con la famosa apuesta de Batista de la última ofensiva de verano para tratar de desplazar y terminar con la guerrilla. Fidel se protege aquí incluso manda a buscar el resto de las tropas en las distintas partes de Oriente y bueno, era de lo que veníamos hablando. Y este remanso de paz hoy, esta maravilla mira de eso la como corta naturaleza el horizonte y tierra sagrada por esta naturaleza y por esta historia, era entonces un escenario clave de la guerra. Y lo más interesante, a los efectos de lo que te quiero contar, es cómo Rebeca, desde este lugar, ubica aquella famosa carta que Fidel le envía a Celia, que son apenas unos apuntes, pero que es un documento de la mayor importancia, donde advierte que su destino verdadero era la lucha contra los norteamericanos. Esa premonitoria también de todo lo que vendría después. Claro, lo hace porque se fija en un campesino
Mario Sariol, que acaba de ser bombardeada su casa y sus alrededores. Y yo creo que Fidel manifiesta una sensibilidad que yo quiero interpretar además como algo a favor de la gente que habita en estos lugares todavía hoy, que tiene una nobleza muy particular. Yo advierto ahí esa sensibilidad particularizada, digamos. Y Rebeca, desde ese destino que él se va a imponer, le busca el porqué, las causas, y nos cuenta desde la intervención norteamericana del 98 hasta todo el dominio de los Estados Unidos sobre Cuba en la etapa de la República. Y me parece un acierto dramatúrgico y conceptual maravilloso de ese capítulo de Caminos de Revolución. Pues entonces nosotros también seguimos por esos caminos de revolución con el fragmento que Omar nos recomienda y por estos mismos caminos, que son los mismos. Gracias. Cuando ellos lanzaron la última ofensiva en la Sierra Maestra, reunieron alrededor de 10.000 hombres. Y nosotros teníamos 300, pero ya nuestros 300 combatientes eran gente muy veterana. Teníamos relativamente poco parque, pero en esa ocasión defendimos las posiciones, excepto en el segundo frente donde ya estaba Raúl. Porque cuando vino la ofensiva nosotros trajimos las tropas de Almeida que estaban cerca de Santiago, las tropas de Camilo que estaban en el llano, las tropas de Ramiro que estaban hacia el este, y fuimos reuniendo todas las tropas. Establecimos por los distintos puntos de penetración en la sierra, establecimos nuestras posiciones y fuimos resistiendo, le fuimos retardando el avance y ocasionándoles bajas sucesivamente. La guerra nuestra durante muchos meses se desarrolló en un territorio que tenía unos 30 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho, en un área de 60 kilómetros cuadrados. Veo la candela que empezaban a salir de las casas, el ejército quemando todas las casas que estaban a la orilla del camino, pero varias, y la aviación para acá. A poquito rato viene la aviación con estos rumbos. Entran por esa parte de ahí y empiezan a ametrallar a la casa y yo voceando a la familia que se ocultara. Entonces tiran una bomba en la esquina de la casa y a poquito rato un compañero pues me trajo el pedazo de la bomba que decía USA. Bueno, supe que eran americanos porque traía el letrero que decía USA. Oí decir de la carta que le había mandado él a Celia, explicándole lo que había. Dice, Celia, los cohetes que están tirando en casa de Mario Sariol, algún día lo van a pagar bien caro, porque cuando esta guerra termine, me juro que el destino verdadero mío va a ser otra guerra más larga con ellos, contra ellos. Estamos siguiendo la ruta que lleva a la Comandancia General, el sitio donde residía Fidel. Allí se escribía la correspondencia, se reunía con los visitantes que venían a verlo y trabajaba con sus colaboradores más cercanos. Fue desde aquí, desde donde se dirigió la resistencia contra la ofensiva de verano de los batistianos. Todo el territorio se preparó. Imagínense que La Plata estuvo amenazada por los 4 puntos cardinales y nunca la pudieron tocar. Esta es la posta 1, el punto que marca el inicio del campamento militar. Oye, me dejaron sola de abajo. Ahí llega la periodista. Pero estamos a 100 minutos de auto y sigue. ¿Cuánto falta, Córdoba? Pues estamos llegando, aproximadamente 20 minutos. 20 minutos todavía.
Para ustedes, porque es todos los días. ¿Y ese pico ahí qué es? Esa es la estación de Radio Joveldía. Ahí es cuando el Che la traslada para acá y la instala Ahí arriba. en el pinacho ese. El video que ahora te comparto muestra imágenes súper realistas y naturales de la vida de los rebeldes aquí en la sierra. Son imágenes muy poco vistas, cuando no, casi no vistas, que van a mostrarnos al Che revisando el armamento, a las mujeres curando a los heridos en la sierra y al comandante en jefe que sale y conversa con Crescencio Pérez, un hombre clave en el apoyo de los campesinos de la zona. ¿Para dónde es que vamos aquí? Vamos para acá, para aquí atrás. Profe, un momentico. ¿Y este camino hacia dónde va? Este sendero conduce a donde estuvo instalada Radio Rebelde. Recuerda que esta emisora Pero Radio Rebelde no estaba en Pata la Mesa. la fundó el Che en Pata la Mesa el 24 de febrero del 57, pero en abril Fidel le ordena que la traslade aquí a la Comandancia General de La Plata, por ser un medio de comunicación de excelencia para los diferentes aspectos de la revolución. Es la única misión que le da Fidel al Che aquí en este entorno de La Plata. No, los estudios hoy alrededor del movimiento del Che hacia esta zona de la Comandancia de La Plata responde a varias misiones. No es solamente el traslado de Radio Rebelde y del periódico El Cubano Libre, sino también que le asignó la tarea de buscar lugares adecuados para fundar aeropuertos, porque se esperaban armamentos del exterior. Igualmente Fidel le habla de empezar a preparar junto a otros compañeros un borrador de la ley de reforma agraria. Y hay otra misión muy significativa, que esa es más divulgada, que es asumir la dirección de la Escuela de Reclutas de Minas del Frío. Por cierto, en el material que acabamos de observar, Sí, que sale el Che revisando unos unos Sputnik Sputnik. y hay otros importantes dirigentes de la revolución como Camilo Cienfuegos, el comandante Crescencio Pérez. Todo parece indicar que es una toma realizada por el periodista español Meneses cuando visita el campamento de Pata la Mesa del Che meses antes de fundarse aquí la comandancia. Ahora que usted me habló de los periodistas, ¿cuántos periodistas visitan esta zona en el periodo de la guerra, en los 25 meses de guerra? ¿Cuántos periodistas vienen? Hasta ahora hay recogido 22 periodistas, que Lo que por cierto habla de- se ha hablado bastante de la presencia del periodismo, porque fueron los periodistas los que divulgaron hacia el mundo, porque había una censura de la dictadura de Batista a todo lo que significara
rebelión en Cuba. Y son esos periodistas, muchos de ellos arriesgando sus vidas, los que transmiten al mundo la verdad de lo que estaba ocurriendo acá en la Sierra Maestra. Bueno, pues vamos, que nos hemos quedado un poquito atrás y ellos ya se nos adelantaron. Esta es la casa de Faustino. Sí, en efecto, esta es la sede de la Administración Civil de Testeros Liberados, una obra creada por Fidel. Una maravilla. ¿Y ustedes nos esperan allá arriba entonces? Sí, vamos a la comandancia. Perfecto. Faustino Pereiro. Por supuesto que habláramos un poco de Faustino, porque lo vamos a ver en este material que nos dieron los compañeros Eugenio Neiro de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, a inicios de los años 80. Pero Faustino, que es una figura tan importante en la historia de la revolución y tan simbólica, comandante. Y que aquí Fidel lo pone al frente de cuáles asuntos. Los asuntos ya cuando se derrota la ofensiva, ya hay un amplio territorio donde viven campesinos, donde constantemente se están planteando problemas civiles de la vida en ese territorio. Faustino, que es un hombre de una austeridad. Recuerda que después del tiempo de la revolución, Fidel lo nombra al frente del Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados. Es un hombre también en la lucha clandestina de los que vienen, el Granma, que después del desembarco y la dispersión de la herida de Pío, Fidel lo envía a La Habana a organizar el trabajo en la clandestinidad. Elementos tremendos como el viaje de Matio a entrevistar a Fidel, el secuestro de Fangio, tienen al frente de eso a Faustino, y se incorpora aquí después del fracaso de la huelga del 9 de abril, donde hay gente que lo culpa de eso, y Fidel le da aliento y lo incorpora aquí, lo nombra comandante y lo pone al frente de una tarea como esta. Tan importante como la vida civil de esta región. Claro, y totalmente lejos de cualquier sospecha de algún beneficio personal, un hombre de una ética que después fue un dirigente después de la revolución, como te decía en esto, pero también estuvo al frente cuando se fundó la provincia de Santi Espíritu, también de los recursos hidráulicos en el país, la construcción de una obra tremenda de ingeniería cubana como la presa Sasa, los planes arroceros en el sur de Santi Espíritu, de los que tanto también oímos hablar. Pero en este pedacito, allá adentro, tienen otra que historia. Es pedacito por físico pequeñito, pero hay una historia gigantesca allá adentro que tiene que ver con algo más grande. Hay elementos adentro incluso que lo recuerdan. Sí. Bueno, estamos en este lugar sagrado. Esta mesa. Sí, un acto, aquí se consagró uno de los actos de justicia social más grandes de la revolución en sus inicios y que le trajo la ira del imperio por la cual todavía estamos pagando, que es la reforma agraria. Aquí se firmó la ley de la reforma agraria en esta. Se terminó de redactar allá en la casa del Santa Cranero, pero se firma por Fidel aquí en esta mesa sentado. Y este libro que has cargado como... Sí, como una Biblia. Como Biblia desde allá abajo. Porque este libro, La Victoria Estratégica, que cuenta la contraofensiva desde este lugar, desde la Comandancia de La Plata, a lo que Batista diseñó como Operación FF, Fin de Fidel, y que se publicó en el 2010, pero que recoge en detalles que Fidel se tomó el cuidado de revisar, de acudir a su memoria, a todos los documentos, a las fotos, los testimonios, y que también un grupo de compañeros del Consejo de Estado, la edición cuidadosa de Katiuska Blanco, yo creo que es algo que queda en la memoria y como un documento de la historia de Cuba tremendo, y que también que tiene que ver mucho con lo que nos ha estado convocando hacia este lugar, ¿no?
Y una visita a La Plata complementa todo, desde lo concreto, todo lo que Así mismo, cuenta. yo creo que es un lugar al que cada cubano patriota está convocado. Es un encuentro con lo que somos. Asimismo creo que podemos decir y convocar a todo el que pueda, que tenga la salud y la disposición a llegarse por acá y a llenarse del oxígeno que se respira aquí, que es un oxígeno que nos hace más y mejores cubanos. Así mismo es. Vamos a ver entonces el fragmento del documental. Esta es la casa de la administración civil. Es decir, le decíamos la casa de la CTL. Se hizo precisamente porque al terminar la ofensiva se vio la necesidad de atender las necesidades de la población civil de ahí. Y concurrían aquí a la comandancia decenas, todos los días, de campesinos para plantear problemas, plantear necesidades. Y se vio la necesidad de organizar la atención a la población civil. Entonces, Fidel pensó en que esas actividades se podían denominar Administración Civil del Territorio Libre, porque había quedado liberado un extenso territorio de la Sierra Maestra. Entonces se hizo la casa esta, que vino a ser la sede de la Administración Civil, es decir, las oficinas centrales de la Administración Civil. En este local residía la jefatura de la Administración Civil. Y aquí se recibía la gente que venía, la población, se atendía aquí. Se redactaban también las distintas disposiciones sobre distintos aspectos, tanto de nombramiento o de creación de algunas entidades, porque incluso se estructuró también, no solamente desde el punto de vista funcional, sino desde el punto de vista territorial, se hicieron delegaciones territoriales. Una de las cosas importantes que ocurrió en este lugar, ya después del triunfo de la Revolución, fue que aquí se firmó la Ley de Reforma Agraria. Desde luego, primero hubo una reunión en lo que es la Casa del Santa Clarero, donde incluso se concentraron numerosos campesinos. Fidel allí con distintos ministros, y los campesinos estuvieron analizando la ley, es decir, conversando sobre la ley y viendo los distintos preceptos. Y después nos trasladamos hacia acá, fuimos allí a la casa de Fidel, a la comandancia, y de allí él mismo decidió pasar aquí a la casa de la Administración Civil para firmar aquí en esta misma mesa la ley de reforma agraria. Donde se sentaba el comandante. Ciertamente se conservan muy buenas fotos de Fidel escribiendo aquí y recibiendo importantes personalidades que venían aquí a la comandancia de La Plata. Precisamente en la mesita aquella, es donde él hacía sus escritos. ¿Y en qué día de noviembre es que inicia Fidel el descenso? Bueno, algunas fuentes históricas venían planteando que Fidel abandona estos escenarios, la comandancia de La Plata, el día 13 de noviembre, porque elaboró una serie de instrucciones a los comandantes y jefes de columna para iniciar la Operación Santiago y la toma de toda la antigua provincia de Oriente. Sin embargo, esas instrucciones, ¿cómo se hacen públicas? ¿Por dónde se transmiten? Se transmitieron a través de Radio Rebelde. La voz de Fidel está saliendo el 13 de noviembre. En horas de la noche, a las 7:30 de la noche, se está oyendo para Cuba y América Latina la voz de Fidel. Lo curioso es que
se ha podido determinar que Fidel dejó grabadas esas instrucciones y que salió de estos escenarios el día 12 de noviembre en horas de la mañana. Está en Santo Domingo y ese mismo día le escribe una carta a José Pardo Llada pidiéndole que le envíe la hamaca y la capa de campaña porque va efectivamente a dirigirse hacia los llanos de Bayamo. Una estrategia de desinformación para también garantizar el éxito de ese final que ya conocemos. Profe, muchas gracias por habernos acompañado Gracias a ustedes. todo este tiempo. Nosotros nos vamos, o nos quedamos también un poquito, y lo hacemos con poesía. La voz de Pablo Neruda en un poema a Fidel que Neruda, el propio escritor chileno, leyera en fecha tan temprana como el 2 de enero de 1961 en la Plaza de la Revolución. Y después de Chile subimos al norte con un corrido mexicano de los mariachis de Pepe Villa, también de ese año 59, bien tempranito, que pondera ese impacto de la figura de Fidel en el continente. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene, pero te dejamos con la magia de estos parajes, desde donde fue posible convertir una colonia en patria. Fidel, Fidel, los pueblos te agradecen, palabras en acción y hechos que cantan. Por eso desde lejos te he traído una copa del vino de mi patria. Es la sangre de un pueblo subterráneo que llega de la sombra a tu garganta. Son mineros que viven hace siglos sacando fuego de la tierra helada. Van debajo del mar por los carbones. Cuando vuelven son como fantasmas. Se acostumbraron a la noche eterna, les robaron la luz de la jornada. Y sin embargo aquí tienes la copa de tantos sufrimientos y distancias. La alegría del hombre encarcelado, poblado por tinieblas y esperanzas, que adentro de la mina sabe cuándo llegó la primavera y su fragancia, porque sabe que el hombre está luchando hasta alcanzar la claridad más ancha. Y a Cuba ven los mineros australes, los hijos solitarios de la pampa, los pastores del frío en Patagonia, los padres del estaño y de la plata, los que casándose con la cordillera sacan el cobre de Chuquicamata, los hombres de autobuses escondidos en poblaciones puras de nostalgia, las mujeres de campos y talleres, los niños que lloraron sus infancias. Esta es la copa, tómala, Fidel. Está llena de tantas esperanzas que al beberla sabrás que tu victoria es como el viejo vino de mi patria. No lo hace un hombre sino muchos hombres, y no una uva sino muchas plantas, no es una gota sino muchos ríos, no un capitán sino muchas batallas. Y están contigo porque representa todo el honor de nuestra lucha larga. Y si cayera Cuba, caeríamos y vendríamos para levantarla. Y si florece con todas sus flores, florecerá con nuestra propia savia. Y si se atreven a tocar la frente de Cuba por tus manos liberadas, encontrarán los puños de los pueblos, sacaremos las armas enterradas. La sangre y el orgullo acudirán a defender a Cuba bien amada. Año del 59, el mundo se estremeció. El día 1 de enero, cuando Batista cayó, desde la Sierra Maestra, Castro Ruz lo combatió, ayudado por su pueblo, hasta que Batista huyó. A Cuba volvió la luz con esta revolución.
en las dictaduras y Fidel y sus amigos la combatieron en Cuba. En el 26 de julio del año 53, aquel cuartel de Moncada fue atacado por Fidel. En este primer encuentro la suerte no le ayudó, prisionero y con tormentos casi la vista perdió. México su refugio, donde halló la libertad y supo encontrar amigos y una ayuda para pelear. A Cuba volvió la luz con esta revolución y a la ganó Castro jugándose el corazón. Ahí en el rancho de Chalco tuvieron un instructor, General Alberto Bayo, que a pelear los enseñó. Alberto Bayo en 6 meses dejó entrenado a Fidel y para hacerlo pasaba como profesor de inglés. Muy pronto en el yategrama partió a Cuba Castro Ruz con sus 80 valientes desde Tuxpan, Veracruz. Por fin el 2 de diciembre del año 56 llegó a las playas de Oriente contra Batista Fidel. A Cuba volvió la luz con esta revolución. Ya la ganó Castro Ruz, jugándose el corazón. ¡Ay! Y no los dejamos picados. Sigue la segunda parte. Se fue a la Sierra Maestra, más de 2 años peleó, con solo unos cuantos hombres, pero el pueblo lo apoyó. 70,000 batistianos nunca pudieron con él, y eran hombres entrenados para acabar con Fidel. Nunca en la Sierra Maestra un prisionero mató, pensaba que eran hermanos y a todos los perdonó. En cambio el Chacal Batiza a todos atormentó, depravado y con sadismo a 20,000 los mató. A Cuba volvió la luz con esta revolución. Ya la ganó Castro Ruz, jugándose el corazón. Fueron muchos criminales y Fidel los enjuició con la justicia del pueblo y en Cuba al fin se sintió. No faltó un interesado que por esto protestó, pues no sufrió en carne propia lo que Cuba padeció. De los 80 valientes con que Fidel comenzó, hay 12 supervivientes, el resto la vida dio. Quedan Almeida y Cienfuegos, llevar el famoso Che, también Raúl el hermano del guerrillero Fidel. A Cuba volvió la luz con esta revolución. Ya la ganó Castro Ruz, jugándose el corazón. El Celaya mexicano,
en la bola se metió, recordando a Pancho Villa, con gran valor combatió. Eran jóvenes y ricos, no tenían necesidad, con el fusil en la mano pelearon por unidad. El porvenir maravilla, la dictadura se fue y a Cuba puso el ejemplo teniendo al frente a Fidel. El año 59 el mundo se estremeció, el día 1 de enero cuando Batista cayó. A Cuba volvió la luz con esta revolución, ya la ganó Castro Ruz, jugándose